Buenas noches, estimados alumnos, dando continuidad a la segunda y última parte de nuestra tercera unidad que nos va a permitir concluir con el contenido teórico de nuestra materia. Pues entramos de lleno a ver esta información. Hablando y continuando en esta charla que tenemos sobre ese control, esa administración de cambios en la gestión del financiamiento, nuestro último tema en la anterior presentación fue el análisis de sensibilidad y recordamos que vimos que había dos metodologías muy interesantes y muy importantes para poder trabajar este control o administración de cambios, que era el análisis de sensibilidad que ya definimos en la sesión anterior y el análisis de riesgo que vamos a entrar a verlo de lleno en esta presentación. Recordamos que el análisis de riesgo incluye una serie de mediciones y análisis y estudios que nos van a permitir estudiar el riesgo dentro de un proyecto de inversión, entendiendo que el riesgo es un factor o elemento negativo para el proyecto. Nunca va a ser un factor positivo. Tenemos que hacer alusión a riesgos cuando estamos hablando de aspectos o situaciones o elementos que de manera negativa pueden llegar a afectar el riesgo, y el análisis es justamente el estudio de estos elementos y qué tanto pueden llegar a afectar a nuestro proyecto de inversión. Para ello, se hace un trabajo en 3 etapas. El primero de ellos consiste en ver cuáles son estos riesgos, en identificarlos. Sin saber cuáles son los riesgos, es imposible trabajar con ellos. Entonces, esta primera etapa es importantísima. El riesgo puede ser la presencia de una plaga en un cultivo que se pueda presentar en el futuro. El riesgo pueda ser la llegada de nuevos competidores. El riesgo puede ser un desplome de la economía. El riesgo puede ser lo que estamos viendo en estos momentos, la llegada de un virus que en esta ocasión ha tenido un alcance global y que está trastocando a los negocios y a la vida de muchas personas, incluidos nosotros. Después de tener identificados todos y cada uno de los riesgos, sean estos de mercado, riesgos técnicos, riesgos financieros, etcétera, la siguiente etapa es su evaluación. Y la evaluación va a ser obtener mucho mayor información que nos permita tener un conocimiento aún más profundo de estos riesgos. En la identificación de riesgos, por ejemplo, pudimos haber visto que está por llegar un nuevo competidor para nuestro proyecto. Entonces, para ver qué tanto nos va a afectar, pues hay que conocer un poco más a ese nuevo competidor. Qué tamaño tendrá, qué productos estará ofreciendo, qué precios tendrá, etcétera, dónde estará ubicado, porque eso nos va a permitir ver de qué manera nos va a impactar o afectar en el negocio. Si, por ejemplo, va a estar alejado y va a estar atendiendo otra zona de la ciudad, pues vamos a ver que entonces el riesgo, pues sí lo existe, pero no es tan alto. Si vamos a tener un competidor bastante cercano a la ubicación que va a tener nuestro proyecto y aparte es un competidor que va a tener igual tamaño que nosotros, pues representa un riesgo serio, mucho más serio que tener
a esta competencia un poco más alejada. El tener también mucho mayor información nos va a permitir también clasificar el riesgo. Y la clasificación del riesgo es importante hacer notar que se hace en un instrumento llamado matriz del riesgo, que nos permite considerar dos elementos que vamos a ver en la diapositiva siguiente, que es la posibilidad de que el riesgo suceda y el grado de afectación que tendrá el riesgo. Es decir, estos elementos que van a estar dentro de esta matriz de riesgo donde vamos a clasificar el riesgo son dos: la probabilidad del riesgo y el nivel de impacto de este riesgo. La probabilidad va a ser una medición cuantitativa que nos va a permitir ver qué tan posible es que el riesgo llegue a suceder, mientras que el nivel de impacto es, de llegar a suceder, qué tanto nos va a afectar el riesgo. Entonces, esa es la diferencia básica entre ambos aspectos. Pongamos un ejemplo para que nos quede un poco más claro. Pensemos en que somos cafeticultores y que hemos escuchado que en Centroamérica ha estado azotando a nuestros vecinos del sur, de nuestros vecinos guatemaltecos, a los productores de café de Guatemala, una plaga extraña que está afectando a los cafetales y que está haciendo que estén reduciendo su producción o incluso muriéndose las plántulas. Entonces, ahí podemos ver que, basada en la información que estamos viendo, pues está haciendo un problema de un impacto muy alto para los productores de aquella zona. Y dado que nosotros compartimos frontera con Guatemala, pues representa un riesgo bastante serio. Entonces, el nivel de impacto en caso de que llegue esta plaga a Chiapas, pues va a ser de un impacto alto. Si no fuera tan serio, diríamos que pues, es un riesgo medio. Y si tuviéramos información de que pues ha llegado este virus, pero pues con tratamiento y con las herramientas científicas y de tratamiento de plagas es perfectamente tratable, pues vamos a decir que el nivel de impacto pues va a ser bajo. Por el contrario, cuando estamos viendo el asunto de la probabilidad, ya no es ver qué tanto puede llegar a afectar en caso de que llegue esta plaga a nuestros cultivos, sino que ahora vamos a medir qué tan probable es que esa plaga que ahora está en Guatemala, pues llegue a Chiapas. Y sí hemos observado que antes de estar en Guatemala, estuvo en Honduras y antes estuvo en Sudamérica, pues lo más probable es que sí va a llegar. Entonces ahí tenemos una probabilidad alta. Si lo tuviéramos como un problema exclusivamente de Guatemala y donde hasta cierto punto ya está controlado y estamos observando que las autoridades mexicanas están cerrando prácticamente la frontera para que no pase, entonces pues ahí podemos tener una probabilidad media o una probabilidad baja de que este problema llegue a nuestros productores aquí en el estado.
Aquí tenemos ya un poco más elaborada nuestra matriz de riesgo, en la cual vamos a estar trabajando con 9 cuadrantes. En los impactos vamos a tener un impacto bajo, medio y alto. Y en la probabilidad igual vamos a tener una probabilidad de que el evento suceda y con una probabilidad o posibilidades de que llegue a ocurrir baja, media y alta. Pueden darse diferentes cruces. Ejemplo, en el cuadrante con el número 3, donde tenemos un impacto alto y al mismo tiempo una probabilidad alta, pues ahí el riesgo para nuestro proyecto se convierte en inaceptable. ¿Esto qué quiere decir? Que si identificamos un riesgo y no hay nada que hacer y en definitiva queda clasificado con un impacto alto y con una probabilidad alta, pues prácticamente ahí es un riesgo inaceptable y la decisión sería no realizar el proyecto. Igualmente, regresando al ejemplo anterior de la plaga que puede llegar hacia nuestros productores de café, y si nuestro proyecto fuera justamente un proyecto de ampliación de café, pues sería de igual un riesgo inaceptable si estuviéramos viendo que las plantaciones en Guatemala están siendo devastadas, es decir, pues, la experiencia marca que el impacto sería alto y tendríamos una probabilidad media en donde pues se está viendo que el virus esta plaga sí está creciendo en Guatemala, pero al mismo tiempo estamos viendo que las autoridades mexicanas están haciendo todas las medidas para evitar que llegue. Entonces, pues había una probabilidad media de que sí cruce la frontera a pesar de los cuidados, pero pues por todas las medidas pues nos da cierta confianza de que no suceda. Pero aún así, con un impacto alto y con una probabilidad media también vamos a tener una situación de riesgo inaceptable. Porque de llegar a suceder el riesgo, pues prácticamente va a poner en jaque al proyecto. Todos los demás cuadrantes donde tenemos riesgos altos, riesgos medios y bajos, nos hablan de un escenario en el que pues algo se puede hacer en el proyecto, como el caso donde tenemos el cuadrante 2, tenemos el cuadrante 9, que también es riesgo alto, y el 5, que es también riesgo alto, pues donde podemos decir, bueno, nos la podemos jugar. No así, volvemos a recordar, en los cuadrantes 3 y 6, donde tenemos un riesgo inaceptable. Y obviamente, si hablamos del resto de los cuadrantes donde hay un riesgo medio o bajo, pues con mucho mayor confianza podemos invertir porque el riesgo es manejable, el riesgo no tiene una característica de inaceptable. Aparte de la cuestión de los riesgos, vamos a hablar también de las limitaciones del proyecto. Y hay un punto importante de diferencia entre lo que es un riesgo de lo que es una limitación. Porque las limitaciones son cuestiones que se conocen, que son identificadas y que podemos tratar dentro del proyecto. Y los riesgos, por el contrario, nos están hablando de elementos que pueden llegar a presentarse y que van a poner en serios problemas al proyecto. Es decir, son cuestiones que hasta ahorita no están sucediendo, pero que pueden llegar a presentarse. Por eso es que hablamos de que las limitaciones, si vemos la primera línea, son elementos que son conocidos desde el principio.
Un proyecto, por ejemplo, pues no tiene recursos financieros ilimitados, entonces nos tenemos que ajustar a lo que financieramente existe para a partir de ello hacer la planeación y la definición de hasta dónde nos alcanzan los recursos para poder arrancar el proyecto. Y ello también nos va a poner limitaciones en cuanto a la producción, porque de acuerdo al equipamiento, maquinaria, instalaciones que tengamos, pues y podamos adquirir, pues en ese mismo sentido va a estar limitada también la producción. Y obviamente también podemos tener limitaciones en cuanto a los tiempos de iniciación y finalización del proyecto. Eso es lo que toca al aspecto de limitaciones. En la segunda y tercera línea, pues ya tenemos más que limitaciones, aspectos relativos a riesgos, porque esos ya los elementos que surjan durante el proyecto, pues ya son riesgos, es decir, no son cosas que sean conocidas desde un inicio, sino que son cosas que pueden llegar a presentarse, como la presencia de nuevos competidores, problemas de carácter técnico y que dificulten la producción, eventos económicos, eventos de crisis social, etcétera. Son elementos que se pueden llegar a presentar y que pueden poner en riesgo el proyecto. Y hay otros elementos delicados también que pueden ser causados por compromisos superficiales. Por eso decíamos que los proyectos tienen que arrancar bien, porque en el futuro se pueden presentar conflictos de carácter humano, un mal ambiente laboral que genere improductividad, conflictos a nivel de los socios del proyecto y que pues eso nada tiene que ver con lo económico, nada tiene que ver con cuestiones técnicas, pero que al final puede dar al traste un proyecto que en el papel pinta como atractivo, interesante y que sí es factible. Entonces, mucho cuidado con estos otros elementos que también pueden llegar a afectar seriamente a un proyecto. Parte de nuestro trabajo también como especialistas en proyectos es propiciar en ser puente para que el proyecto, no solo desde el punto de vista técnico y de mercado, sino también humano, pueda funcionar y trabajar bien. Hay diferentes estrategias que nos pueden permitir trabajar con el riesgo. Es importante decir que no solo basta con identificar los riesgos y caracterizarlos. Esa es una parte muy importante. El complemento crucial y fundamental es qué vamos a hacer con esos riesgos. No podemos pensar que solitas las cosas se van a solucionar. Tenemos que actuar. Como administradores, como gerentes y como especialistas de proyecto, tenemos que tomar cartas en el asunto y tenemos que ayudar a quienes estemos asesorando a encontrar esas estrategias y esas respuestas. La primera estrategia es mitigación. Ya tenemos el riesgo. Bueno, pues una posible estrategia es la mitigación, que su característica principal, como lo tenemos en pantalla, es buscar que el riesgo se reduzca. Es decir, no vamos a evitar que el riesgo se presente, pero sí vamos a hacer que nos pegue menos fuerte. A eso se refiere la reducción. Por eso, en los ejemplos, uno de los que colocamos ahí es, pues, invertir en equipos de protección, por ejemplo, extintores, tener un programa muy, muy fuerte de mantenimiento. Eso también nos va a ayudar a mitigar o reducir el riesgo, porque aun cuando el riesgo se presente, pues vamos a saber enfrentarlo mejor. Lo mismo sucede cuando capacitamos a la gente ante
estas situaciones de que el riesgo se presente. En Japón, cuando sucedió esta desgracia del tsunami, observamos que las pérdidas humanas, comparado con los millones de personas que viven en las zonas de inundación, pues hubo una respuesta efectiva y una disciplina en la gente para seguir los protocolos. Y eso hizo que en relación a la gran desgracia material, la desgracia humana fuera mínima, pero porque la gente estaba preparada. Igual podemos hacer en las empresas, que haya una cultura ante situaciones que se puedan presentar y eso nos va a hacer mitigar los daños que se puedan presentar. El riesgo no lo vamos a evitar, pero sí evitar y reducir al máximo los daños que puedan darse. La siguiente estrategia es la omisión. En la omisión vamos a cambiar el plan original para evitar el riesgo. Un ejemplo clásico es que cambiemos el lugar del proyecto. Si estamos viendo que donde se va a instalar el proyecto hay un riesgo muy fuerte, por ejemplo, de una inundación o, por ejemplo, de riesgos sociales. No hay a cada rato hay plantones, manifestaciones en el lugar donde va a estar el proyecto, pues sería un grave error colocar ahí el proyecto cuando sabemos que va a haber problemas. Entonces, lo mejor es omitir y entonces cambiar el plan original que teníamos contemplado. Pasemos a la tercera estrategia, que es la transferencia. Y que aquí lo que vamos a hacer es que vamos a pasarle el riesgo a un tercero, que puede ser una aseguradora o puede ser la firma de un contrato de protección, que pueda ser la firma de un convenio con un proveedor para asegurarnos ciertos precios y ciertas condiciones en donde pues sea un ganar-ganar, donde el proveedor queda protegido contra ciertos cambios y nosotros también como compradores, quedamos protegidos en ese mismo sentido. Entonces, en el ambiente de negocios hay varios escenarios de ganar-ganar y para eso sirven los convenios. Entonces, en caso de que en un suceso futuro haya una desgracia, pues va a haber una aseguradora que va a responder hacia ese daño. Entonces, no quiere decir que no nos va a afectar, pero dado que parte de esa pérdida de patrimonio se va a reponer, pues la empresa puede seguir caminando, a diferencia de que quede en bancarrota. Lo mismo va a suceder en el caso de que hayamos firmado un convenio con un proveedor. Si los precios de determinada materia prima se nos dispara, pues vamos a seguir pudiendo comprar a precios competitivos. La cuarta estrategia es la distribución. Aquí es algo muy interesante porque, pues en lugar de evitar el riesgo, vamos a compartir el riesgo y de esa manera aminorar sus efectos. Hay dos ejemplos clásicos que les he colocado aquí. El primero es que dentro del proyecto podamos admitir nuevos socios. Si, por ejemplo, iba yo a ser el inversionista principal y iba yo a poner el 100%, pues al admitir a otro socio y que ese socio va a entrar con igual monto de inversión, pues entonces ya el riesgo es 50-50, ya no estoy llevando el riesgo por completo. Otro ejemplo es la diversificación de las inversiones. Dicen los especialistas en finanzas que no hay que tener todos los huevos en el mismo recipiente, hay que compartirlos en diferentes recipientes porque si se nos cae un recipiente,
los demás huevos subsisten. Y lo mismo sucede aquí en términos de inversión. Si invertimos no solo en una parte, sino en diferentes áreas, pues cuando una de esas áreas falle, pues todavía subsisten el resto de las inversiones. Obviamente, esto siempre y cuando sea posible. No todas las estrategias van a aplicar a todos los proyectos. Tenemos que conocer muy bien nuestro proyecto y muy bien el escenario y muy bien el ambiente para saber qué estrategia es la más adecuada al riesgo que se nos esté presentando. Y el último, y que pues no es el más aconsejable, pues es pensar que parece que no es muy serio el riesgo, entonces pues no hagamos nada. Entonces retenemos, afrontamos, apechugamos, como decimos en el término coloquial, las posibles situaciones, no contratamos seguro, ni cambiamos el proyecto, ni hacemos un nuevo diseño. Entonces ahí la retención es básicamente no hacer nada y pensar que no va a suceder nada y pues asumir las consecuencias en caso de que el riesgo suceda. En mi opinión, es la estrategia menos conveniente. Por último, estimados alumnos, una vez que tenemos terminado nuestro proyecto, una vez que tenemos reunida la documentación, pues hay que hacer una lista de verificación. En nuestros vecinos aquí del norte le dicen checklist, y que nos va a servir para saber que estamos en forma para presentar nuestro proyecto y buscar los financiamientos, y que también lo podemos hacer perfectamente a tiempo. Entonces, ahí hay dos aspectos en los que tenemos que tener mucha atención para poder hacer esta lista de verificación. Una es tener listados perfectamente todos los documentos que necesitamos integrar, y el otro elemento es, y eso toca mucho a nosotros, es que el proyecto se desarrolle completamente con base en la metodología de la institución donde vamos a meter nuestro proyecto. Y que algunos equipos les he hecho observaciones en el sentido de que la metodología que pretenden utilizar no coincide con la de la institución. Y entonces ahí vamos a tener un punto negativo, un punto rojo, en donde pues, vamos a salir seguramente rechazados. Aun cuando tengamos todo en forma en cuanto a los documentos, el proyecto no va a estar en forma. Entonces ambos elementos, los documentos y el proyecto, necesitan estar listos para que aumentemos nuestras posibilidades de obtener los financiamientos y los apoyos que estamos buscando ante las instituciones a las cuales nos vamos a acercar. Estimados jóvenes, muchas gracias. Por cualquier duda, estoy a sus órdenes. Muy buenas noches a todos. Saludos.